Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero mostrarte un poquito del análisis en el círculo trigonométrico. Veamos esta pregunta. Indicar si en el tercer cuadrante el seno crece o decrece. Veamos el gráfico. Ahí está el círculo trigonométrico. No te olvides que para que se llame así, el radio mide una unidad. Vamos a analizar entonces en el tercer cuadrante. Para eso, tracemos un ángulo que pertenezca a ese cuadrante. Miremos. Ahí está. Para ver aproximadamente cuánto vale el seno de ese ángulo, entonces desde este punto donde el radio toca a la circunferencia, desde ahí hay que trazar una perpendicular hacia el eje horizontal. Mira cómo sería. Mira, si este ángulo le llamamos X, entonces a la medida de esta perpendicular sería el seno de X. Si todo el radio mide una unidad, entonces esta perpendicular que está acá, su valor debe ser menor que 1. Entonces vamos a suponer que valga, por ejemplo, 0,2. Una idea nada más. Pero hay un detalle, que cuando es una vertical y está para la parte inferior, es negativo. Cuando está para arriba es positivo. Así debes de trabajar acá. Entonces, esto debe ser algo así más o menos para tener una idea. Ahora vamos a ver lo que sucede, vamos a ver cómo varía viendo un ángulo un poquito más grande. Vamos a graficarlo. Como ves, este ángulo es un poco más grande. Vamos a obtener el seno de ese ángulo, nada más trazando la perpendicular hacia la horizontal a partir de este punto. Siempre se hace así, no te olvides. Vamos a hacerlo. Llamemos beta a este ángulo más grande. Entonces el de acá sería el seno de beta. Eso de ahí, como esto es 1, esto es un poquitito menos. Vamos a suponer que eso vale, por ejemplo, 0,8. Y como puedes ver, aquí en el tercer cuadrante, sucede que esta vertical está de aquí para abajo. Por lo tanto, será negativo. Entonces, con eso es suficiente. Fíjate que esto es una idea nada más, este valor que estoy poniendo. Entonces, tú debes de ponerte a razonar lo siguiente. A medida que el ángulo ha crecido, mira lo que ha pasado con el valor del seno. Es más grande, pero negativo. Entonces, según lo que tú conoces de los números, el de acá es más pequeño, es menor. Es un número menor. Por lo tanto, decimos que el seno en el tercer cuadrante está disminuyendo su valor. El seno es decreciente, se dice. Y ese sería la respuesta. Así se hace el análisis en cualquier cuadrante que te hagan preguntas, así como esta. Ya te hago más ejemplos muy pronto. Mientras me voy, no te olvides de suscribirte a mi canal. Es gratis. ¡Chao!